Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Muy buenas tardes con todos y todas, bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Mundanos del podcast de Mundana, revista de filosofía. Yo soy Diego y estaremos conversando el día de hoy con mi tocayo, nuestro filósofo de cabecera, Diego Jadán. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias de nuevo por permitirme hablar en este espacio que me gusta tanto. Bueno, pues Diego, y como hemos dicho en Diálogos Mundanos, una vez al mes vamos a conversar sobre la filosofía de un pensador, de una pensadora, y en este caso, la tarde de hoy vamos a hablar sobre Jürgen Habermas, la utopía de la comunicación perfecta. Y me permito leer un pequeño editorial y después, pues, por supuesto, contaremos con todos tus criterios, sabiendo que Habermas es uno de tus filósofos más estudiados, según lo que me contabas, ¿no? Sí. He estudiado algo del trabajo de Habermas. Bueno, pues entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Habermas, una de las figuras más influyentes de la filosofía contemporánea, ha dedicado su obra a la teoría de la acción comunicativa y la construcción de una democracia deliberativa. Su aporte señala la necesidad de la comunicación racional y libre de coerción como condición para una sociedad más justa. Ahora bien, ¿es realmente posible un diálogo sin imposiciones en un mundo marcado por el poder y la desigualdad? El filósofo alemán sostiene que en un espacio público ideal, los ciudadanos podrían discutir racionalmente sus diferencias y llegar a consensos legítimos. Sin embargo, en la realidad, los medios de comunicación y las estructuras de poder suelen distorsionar este ideal. Sin embargo, en la realidad, los medios de comunicación son siempre un medio, efectivamente, para establecer la posibilidad entre el comunicante y el mensaje y quienes se comunican. Otra de sus grandes propuestas o aportes es la democracia deliberativa, que se basa en la participación activa de la ciudadanía en el debate público. Sin embargo, en la era de la posverdad y la polarización, donde las redes sociales amplifican discursos desde las pasiones y fragmentan la opinión pública, tiene vigencia aún su propuesta. ¿Podemos rescatar la racionalidad en el debate público cuando la información falsa y la manipulación son parte del negocio de la comunicación? Pues bueno, Diego, ahí a quemarropa he lanzado algunas de las ideas fundamentales de Habermas, pero quisiéramos pues que tú nos comiences hablando de esto. ¿Es posible hablar de comunicación en un mundo donde parece que no hay chance de comunicarse? Gracias de nuevo, Diego, por permitirme hablar de filósofos y filósofas cada mes, y especialmente ahora para hablar de Jürgen Habermas. Me parece que Jürgen Habermas, este filósofo alemán, nos plantea precisamente el reto de seguir pensando en una especie de racionalidad que no se reduzca a la meramente instrumental. Al mismo tiempo, Jürgen Habermas es un filósofo que es muy difícil de seguir y de estar al tanto de todo lo que hace, porque es lo que se suele llamar un intelectual público. Es alguien que constantemente está escribiendo para medios impresos, fundamentalmente alemanes, anglosajones. Algunos textos se traducen al español, otros no, porque es prolífico. Pero no solamente eso, sino que escribe un montón de textos, y además con un espíritu sistemático que es muy raro en la actualidad. Muy raro. Y por eso, como tú muy bien haces esta observación en la introducción, él nos plantea una comunicación, yo no diría perfecta, pero una comunicación que quizá parece salida de otro tiempo, con unas características que ya no son usuales. Pero Jürgen Habermas ya mismo cumple 100 años, está viendo para venir a este espacio cuando había nacido, y él nace en 1929, es decir, está por los 96 años de edad y sigue escribiendo, es decir, él sí está viendo, sí está poniendo a prueba incluso varias de las cosas que ha venido escribiendo desde hace 60, casi 70 años. Es importante esto que tú mencionas, porque en la actualidad tal vez Habermas y Edgar Morin, que también está vivo, ya son los dos filósofos centenarios que tenemos, ¿no? Y quisiera, sí, esto que tú mencionas, hacer un poco de hincapié, porque
qué tan posible es para quien estudia la filosofía de Habermas encontrarse con un Habermas sistemático y que en toda esta prolificidad con la que él escribe, pues hay o no hay en él un pensamiento así como digo riguroso, que puedas tú tomarlo como de un principio a fin, o tú encuentras contradicciones que de una u otra manera también enriquecen su pensamiento? Habría que empezar diciendo que Jürgen Habermas es un heredero de la Escuela de Frankfurt. Es parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Es alguien que toma muy en serio el pensamiento marxista y por lo tanto valora muchísimo la contradicción, la dialéctica de las ideas. Él ya ha propuesto desde hace varias décadas, y quizá, si no recuerdo mal, a inicios de los 80, ya propone quizá una de las obras fundamentales que él tiene, una de las teorías fundamentales, y esta de la acción comunicativa. Y lo que él propone, digamos, a contracorriente de lo que usualmente se hacía en la Escuela de Frankfurt, él propone toda una tesis sistemática sobre las condiciones ideales de comunicación. Le da muchísima importancia al lenguaje, pero para él no es solamente importante la idea de la crítica a la falta de entendimiento, por decirlo en términos muy sencillos, o la presencia de las emociones, o la presencia de la religión en el diálogo, en el discurso público, sino que él intenta solucionar eso. Pero fíjate, ahora que dices, si es que él ha ido quizá reencauzando sus teorías, sus ideas a lo largo del tiempo, una cosa que ha sido muy llamativa es la forma en la que él considera al discurso religioso, o ha considerado históricamente cómo empezó con una crítica al discurso religioso por, digámoslo, utilicemos un término muy usual, digamos, contaminando el discurso social, luego de algunas décadas a darse cuenta que el discurso religioso tiene un valor semántico que él no consideraba al inicio. Fíjate una cosa, la última obra que él escribe, como yo digo, él escribe tanto capaz que ya ha escrito alguna otra. Porque en el 2018 publica una obra que se llama Historia de la Filosofía. Hace 6 años, él ya tenía 90 años, y él a los 90 años se propone escribir una historia de la filosofía. Y él dice ahí, de hecho, de lo que trata su filosofía, su historia de la filosofía, es sobre la relación entre fe y saber. La fe y el saber. Y lo que él dice en las primeras páginas de la obra, que tradujo Trotta en 2 tomos, una obra compleja, con un discurso a veces críptico que te manda a consultar sus otras obras, lo que él se pregunta es una cosa, me parece tan genuinamente filosófica y responsable. Además, ya cuando tiene el 2018 estaba con 90 años de edad, y él se pregunta cuál es la tarea de la filosofía hoy. O sea, ya ha pasado toda su vida haciendo filosofía, y él dice, y al fin de cuentas, quiero contar esta historia de la filosofía porque quiero saber qué es lo que tenemos que hacer. Se da cuenta que lo que hemos estado haciendo, las teorías que él ha propuesto, algunas han tenido más éxito, especialmente en lo académico, muy discutidas, pero algo que tú señalabas, ¿no? ¿Qué tan real puede ser eso después? Esa es una discusión. Ahora, tal vez para quienes nos escuchan, hay un concepto fundamental en la Escuela de Frankfurt, en la teoría crítica, y es esta palabra de instrumental, la racionalidad instrumental. En Habermas, ¿a qué se refiere él con racionalidad instrumental? ¿Hay una coincidencia con los planteamientos de Adorno, de Horkheimer, o hay alguna diferencia desde la cual partir a analizar esta forma de utilizar la razón con un fin más político? Sí. Él aquí, digamos, que mantiene, por un lado, su fidelidad o muestra su herencia, el respeto a la herencia de la Escuela de Frankfurt, cuando considera a la razón instrumental como la propia del capitalismo, que ha reducido la racionalidad a solamente esta consecución de fines, al cálculo para la consecución de fines. Pero él al mismo tiempo tiene un espíritu muy kantiano.
que esto es, en cambio, lo que le distancia de la escuela de Frankfurt. Porque él no es un materialista, él es un idealista. Y lo sigue siendo, y por eso es que a los 90 y pico de años, él encuentra en la religión de nuevo, como que retorna a la religión, porque quizá el idealismo es una doctrina que finalmente siempre va a ser más proclive, va a tener una tendencia a conciliar mejor las ideas con ideas de trascendentalidad divina. Quizá yo lo puedo explicar solamente de esa forma, porque él, al ser un idealista, al ser un kantiano, y siempre lo ha sido, eso no es que antes no lo era, cuando propone su teoría de la acción comunicativa, la democracia deliberativa, etc., siempre está pensando desde una perspectiva idealista kantiana. Y esto hace que él no renuncie al concepto de racionalidad. Él lo que dice es que tenemos que transformar la racionalidad instrumental en una racionalidad práctica. Es decir, una racionalidad que nos permita actuar el día a día, pero viéndonos a nosotros también como fines. Ahí está lo kantiano, y no solamente como medios para conseguir algo. Ahora, en esa perspectiva de la instrumentalidad, muchas veces se piensa que los filósofos europeos siempre van a tener este sesgo, ¿no? O sea, una visión, por más críticos que puedan ser, que no necesariamente se adapta a la realidad latinoamericana. O al menos esa ha sido como la idea general o las precauciones que toma un intelectual latinoamericano al momento de leer filosofía europea. En Habermas hay tal vez elementos que tú puedas decir son necesarios de precisar al momento de aplicar su teoría, o sí pueden ser un instrumento como válido para interpretar lo que sucede en América Latina. Esta pregunta es bien importante, Diego, porque quizá hace que no parezca tan lejano esta discusión, este tema, para el ámbito latinoamericano. Y aquí tengo que contarte algo más bien personal para que sepas por qué he estudiado bastante a Habermas. Cuando yo empezaba mi tesis doctoral, mi idea era pensar un fundamento o una ontología de lo político desde Latinoamérica. Y claro, una cosa que a mí me enseñaron mis profesores era que para poder hacer una propuesta latinoamericana tenía que tener por lo menos las razones para criticar a la filosofía de los países centrales. Y claro, cuando uno mira, esto era filosofía política, cuando uno mira los filósofos políticos del siglo XX, quizá los dos más legitimados en el ámbito anglosajón o europeo, los dos más legitimados son John Rawls y Jürgen Habermas. Entonces, normalmente, y esto, digamos que como se suele decir, ¿no?, el estado del arte en el ámbito del estudio de una ontología de lo político, siempre tiene como referencias a estos dos autores. Y claro, mi idea era poder estudiar la filosofía de Habermas para a partir de eso mirar qué pasa en Latinoamérica. Y una cosa que porque es algo que se va descubriendo en la tesis, por supuesto depende cada uno el itinerario que se ponga, pero en mi caso era que yo me concentré en el lado latinoamericano, en Enrique Dussel, además de Bolívar Echeverría. Y en el estudio de esto, en donde encontré más coincidencias entre los autores fue entre algunas ideas de Enrique Dussel y algunas ideas de Jürgen Habermas. John Rawls no, es demasiado anglosajón, otro kantiano idealista, pero que tiene unas condiciones analíticas distintas, digámoslo, que Jürgen Habermas. Y es algo que el mismo Enrique Dussel reconoce. Entonces él dice, quizá nos pueda servir de las distintas teorías de los países centrales, quizá una teoría que nos pueda resultar más cercana, más amable con las condiciones latinoamericanas, sea la filosofía de Jürgen Habermas. Y de nuevo aquí solo añado esto, y ya te permito continuar con la conversación, pero es que aquí yo veo otra cosa, ¿no? Y es que Enrique Dussel, él es filósofo, pero muchas personas dicen él en realidad es un teólogo. No es teólogo, o sea, él tiene esta cosa de la teología de la liberación tan presente, que es algo que también comparte, no la teología de la liberación, pero esta perspectiva de trascendentalidad divina que también se puede encontrar
por lo menos en los últimos trabajos ya desde hace 20 años en el caso de Habermas. Claro, bueno, lo de Dios estaba en el libreto, pero un poquito más adelante. Porque claro, cuando vos hablas de esto de Habermas con cierta posibilidad de entenderse, yo quería preguntarte a propósito de esta comparación con Rawls, porque el hecho, bueno, de que Habermas esté vivo, de que sigue escribiendo, en muchas ocasiones parecería que su posición ya no solamente filosófica de adscribirse al kantianismo o al kantismo, no sé cuál es la mejor forma de decir la filosofía de Kant, pero también de una u otra manera ha ido cediendo en su radicalidad interpretativa. Es como lo que le pasa a Rawls, que él escribe para la realidad de la democracia representativa. En Habermas en algún momento de su obra hay una posibilidad de pensar una transformación real de la sociedad, digamos en términos de una ruptura radical, o simplemente son pautas para mejorar la convivencia. Es una muy buena pregunta, porque así como le pasaba a Kant, que le gustaba ver la Revolución Francesa a lo lejos, pero ya no quería la revolución cerca de él, me parece a mí que en el caso de Jürgen Habermas, me parece es así. Jürgen Habermas tiene un pensamiento quizá en esto tradicional, pese a que él es un gran crítico de la idea de racionalidad, de la tradición, perdón. De todas formas, él no pretende cambios revolucionarios. No propone eso, no está, no deja de considerar el valor de las instituciones y de cómo se van forjando con el tiempo como una condición sin la cual los seres humanos no podrían vivir en una democracia, en paz, conviviendo unos con otros, en pluralidad. Ahí quizá es demasiado idealista, ¿no? Él valora mucho una cosa, que es algo que también nos conecta con Latinoamérica, y es que tiene varios escritos sobre la importancia de la interculturalidad, por ejemplo. Es un gran crítico de la política de colonialidad que ha tenido Europa o ha tenido los países anglosajones, así que ahí podemos coincidir. Luego, los cambios están pensados para las socialdemocracias europeas. Están pensados para ese tipo de países en donde él es un gran convencido de la Unión Europea, es un europeísta, como suele llamarse, un cosmopolita. Bueno, todo esto se enmarca en su racionalidad. Y por lo tanto, los cambios abruptos, el poner en riesgo quizá la estabilidad social, es algo que él no mira con muy buenos ojos. Todo lo que él siempre propone a partir del diálogo. Un diálogo racional. Diálogo racional que de todas formas, ya como digo, en los últimos años, tiene que ser un diálogo racional, pero que eso no implique renunciar a cada uno a sus convicciones más íntimas. Claro. Bueno, ahora, pensando justamente ya para adentrarnos en el pensamiento práctico de Habermas, él tiene estos dos conceptos, la acción comunicativa y la democracia deliberativa, ¿cierto? Que son, digamos, filosofías bastante prácticas. O sea, son postulados filosóficos de una acción directa que cada ciudadano podría ejercer. Ahora, si uno toma, por ejemplo, la paradoja de la tolerancia de Popper, donde no se puede tolerar al intolerante, ¿qué tan posible es aplicar esto, sea del diálogo como solución de conflictos, y mucho más en unos contextos donde tú tienes el ascenso de posiciones sumamente radicales que niegan la política? O sea, el fascismo o el protofascismo que estamos viviendo este tiempo ya no es no genera ninguna posibilidad de discutir con ellos. ¿Cómo logramos entonces hacer del diálogo, de esta deliberación democrática, un ejercicio realmente posible y positivo para la sociedad? En este punto, Habermas también ha tenido cosas que decir. Él, por ejemplo, ha sido muy crítico tanto con los populismos de derecha que se dan en Europa, como con la guerra en Ucrania, el apoyo que está teniendo la Unión Europea a Ucrania y todo lo que esto ha implicado durante ya, creo que por lo menos 2 o 3 años. Y no es de ahora esta crítica, ya viene desde hace algunas décadas, porque esto nos lleva a hablar de otra característica del pensamiento de Habermas, y es su convencimiento del valor de la modernidad, del valor de la ilustración. Una modernidad que, como él dice, o una ilustración que, como él dice, no está acabada, es algo que continúa, pero que tiene ciertas derivas que debemos cuidar,
que debemos protegernos de ciertas tergiversaciones que se dan en el tiempo. Y fíjate que él en esto tiene propuestas muy concretas. Él es quien propuso, por ejemplo, siempre en este ámbito se suele hablar de la esfera pública, ¿no? De la esfera pública, pero él siempre en ese pensamiento sistemático y práctico, él dice, ya, tenemos discursos que pueden ser discriminatorios, racistas, excluyentes. ¿Qué hacemos con este tipo de discursos en la esfera pública? ¿Qué hacemos con ellos? Y él lo que hace es distinguir dos esferas o dos dimensiones de la esfera pública. Y él dice, ese tipo de discursos están bien en la esfera pública que él llama informal, que es la que se da en las calles. En las calles no se puede coartar ningún tipo de discurso, ninguno. Ahí se da esta paradoja de la que hablas, ¿no? ¿Qué hacemos con el discurso que niega la capacidad del discurso? Pero para Habermas, cualquier discurso puede ser valioso en el espacio público. Pero otra cosa es el espacio público, la esfera pública formal, es decir, el de las instituciones. En las instituciones no cualquier discurso vale. Y ahí entonces las instituciones tienen que cuidarse de que en ese espacio no se puedan dar discursos de odio, discursos radicales, discursos excluyentes, discriminatorios, racistas, machistas, etc. Pero él valora mucho el discurso que también incomoda. El discurso que también incomoda. Porque él ciertamente es un idealista, pero él no está pensando que la sociedad está compuesta por ángeles, tampoco es así. Pero sí está considerando qué hacemos con este tipo de situaciones en las que cada vez estamos en mayor medida. Pero no solamente pasa ahora, por eso te digo que esto lo viene tratando desde hace algún tiempo. Y fíjate que ahora que hablabas hace un ratito de democracia deliberativa, o lo comentábamos, una de las cosas, quizá una de los conceptos que más han trascendido Europa, o Alemania o Europa, ha sido la democracia deliberativa, ¿no? Y me parece que la mayoría, se ha procurado en muchas democracias acoger este concepto habermasiano. La cuestión es, quizá, no sé qué tanto en estos tiempos, y esto podemos discutirlo con vos, qué tanto en estos tiempos es posible seguir confiando en esto, que es algo que señalabas también al inicio. Sí, justamente la idea era de que en estas dos esferas que él se plantea, ¿no? Tal vez en un ejercicio de comprender la política entre sociedad civil y sociedad política, podríamos decirlo, cuando tú permites que en lo informal se dé, digamos, cualquier cosa bajo el argumento de la libertad, pues parecería que hay una política dicotomizada en la que, por un lado, se permite, digamos, en lo habitual, mientras que las instituciones no. ¿Cómo se logra gestionar eso? Porque las personas que participan de lo uno, digamos, serían los forjadores de la cultura, por decir de alguna manera. Y luego, ¿cómo llegan a la política más depurada de ya la gestión de este espacio institucional sin ese tipo de elementos? Sería como justificar los chistes machistas, pero no permitir que hayan discursos machistas en el Parlamento. Así entiendo, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Qué es lo que sucede con esta propuesta de Habermas? No es perfecta, es completamente criticable. Ya te voy a decir en qué aspecto es criticable. Pero él no está pensando, cuando hemos hablado mucho de democracia deliberativa o acción comunicativa. Hay que considerar algo, ¿no? Para, digamos, ver unas pocas características de esta democracia deliberativa. Se entiende que implica igualdad entre las partes que dialogan. Hay una igualdad. Y esta igualdad es la que permitirá la libertad. Es la igualdad la que permitirá después poder ser libres. Esta igualdad es la que nos permite, a través de la razón, intercambio de ideas. Y en este intercambio de ideas, además, se tiene que hacer, y dice Jürgen Habermas, se tienen que hacer con buena fe. La buena fe debe imperar en el espacio público. Y por lo tanto, lo que yo pienso te lo digo, pero si tú tienes una mejor idea que la mía, yo tengo que estar dispuesto a cambiar mi idea. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo en una igualdad de condiciones.
Por eso se dice que Habermas es en realidad un liberal igualitario, como se lo llama Arsenault, o alguien que valora mucho el espíritu republicano, pero al mismo tiempo el liberalismo. Él está con esta cosa que tiene gente como John Rawls, como Hannah Arendt, que tienen estos pensadores muy importantes, pero bastante europeos o bastante occidentales, si se puede decir. Combina estas dos cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque él dice, como tenemos que estar abiertos al diálogo y a dejarme convencer por un mejor argumento que el mío, si yo tengo una idea machista, tengo una idea racista, yo tengo que intentar traducirlo a términos racionales. Y en esa traducción, entonces se ve el esfuerzo que yo tengo por comunicar y por convencer a la otra persona. No se trata de que el espacio público, el discurso de que la libertad sea la libertad, como es producto de una igualdad y la igualdad, una consecuencia, digamos, la condición de tener condiciones similares que permitan que uno no esté por sobre el otro, que no existan relaciones de poder. Eso nos permite que en realidad nosotros tengamos las condiciones para que nuestras ideas, por más radicales que sean, intentar traducirlas a términos racionales, que sean los que después permeen la institución. Esto pasa lo mismo con el discurso religioso, le ponen la misma condición. Yo te decía, es criticable lo que él propone, porque lo que él propone es algo idealista, es algo, quizá, no sé si es que ese término es demasiado fuerte, pero es irreal lo que él pone, porque quienes de pronto conocen un poco más cómo es la política, cómo somos los seres humanos, y no me refiero solamente a Latinoamérica, sino en todos lados, sabemos que las discusiones políticas muchas veces no son de buena fe, muchas veces no se hace el proceso de hagamos la traducción a términos racionales y vamos a dejarnos convencer por lo que la otra persona me está diciendo. Esas ideas de los consensos de la democracia son típicamente occidentales, pero al mismo tiempo que legitiman el statu quo, por lo general. Y ahí digamos que nos topamos con este problema de Habermas. Ahora, esto no disminuye en nada el valor de lo que nos dice Habermas, porque esa es una de las misiones del filósofo, te dice las cosas como deberían ser, porque así por lo menos te das cuenta vos la gran distancia que existe entre lo que estamos haciendo y lo que nos está faltando, porque si se dedicara solo a describir lo que pasa, no sería filósofo, sino quizá sociólogo, quizá antropólogo, que tienen otras condiciones de trabajo, pero el filósofo tendría que trascender eso. Me dejas pensando porque, claro, en la escuela de Frankfurt, en la teoría crítica, al menos de las primeras generaciones, las primeras, ¿cómo se llamaría? Cortes, no sé, los primeros grupos. La primera generación. La primera generación. En Adorno, en Horkheimer, en Benjamin, hay un pesimismo radical. O sea, incluso recuerdo Adorno llega casi que a decir que la aplicación del mismo método dialéctico es el que le hace comprender lo inviable de un proceso revolucionario. Entonces, también creo que en ese pesimismo de la filosofía podría perderse un poco un afán práctico y virtuoso de la filosofía también como una herramienta para pensar el otro mundo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte para ir un poco cerrando ya esta conversación. Antes tengo 2 preguntitas más, pero bueno. La primera, con todo esto que tú has mencionado, con todas las dificultades prácticas de Habermas, con todo lo que uno podría decir, no, esto es una carta de buenas intenciones, ¿por qué leer a Habermas? Porque una persona que escucha diálogos mundanos dice, bueno, iré a leer y preguntarte, ¿qué podría una persona leer de Habermas como para enterarse de su pensamiento de forma introductoria? Para complementar el comentario que hiciste antes, es cierto que este pesimismo marcaba la primera generación o la primera corte, como dices, de la escuela de Frankfurt. Pero no olvides, por ejemplo, que Marcuse no era tampoco un pesimista de ese tipo. Sí planteaba, sí hay una especie de optimismo, un optimismo entre pesimismo y optimismo, pero esta idea de recuperar una racionalidad distinta a la instrumental también está presente. Habermas
como yo he dicho, tiene un montón de obras que son difíciles, algunas justo porque intenta ser muy sistemático y porque además te exige mucho haber leído otras cosas para poder acercarse a su discurso. Pero al mismo tiempo, como es un intelectual público, también tiene textos más cortos, tiene ensayos que publica y a veces se recopilan y se publican uniendo una sola temática. Pero te diré por mi interés personal, un libro que a mí me gustó muchísimo y que es cortito de Jürgen Habermas, y no solo de él, pero que escribe Jürgen Habermas, es un libro del 2005 que se llama Dialéctica de la secularización, que escribe conjuntamente con el ex papa Joseph Ratzinger, quien fuera papa, Joseph Ratzinger. Los dos tienen un diálogo que después se redujo a un libro cortito, pequeñito, de apenas unas páginas, y que se trata sobre las condiciones de la modernidad contemporáneas, qué tan factible es todavía el proyecto de modernidad que defiende Habermas, qué tan útil puede ser la religión para ello. Yo creo que ese texto del 2005 te puede dejar como... Es una muy buena opción para enterarte de cosas o para comprender cosas que suceden hoy en día y también para acercarte un poco al pensamiento quizá un poco más heterodoxo en el caso de Habermas, de cómo ve la religión. Yo os recomendaría ese texto. Bueno, y como les decía en el guión, aunque siempre en la filosofía uno empieza por un lado y terminas en otros, pero para no salirme de todo el guión, Dios siempre es una preocupación filosófica, incluso de los más materialistas, los ateos, los propios religiosos. O sea, Dios es un tema recurrente en la filosofía y creo que lo que quería preguntarte, ¿cuál es el papel que le da Habermas a Dios? ¿Por qué es tan importante en este desarrollo de su pensamiento Dios, que claro, más bien te pediría que expliques, es el Dios así que uno se imagina en la religión judeo-cristiana o qué tipo de Dios, pero sobre todo enfocado en una cuestión. ¿Qué utilidad tiene esa creencia o ese ser divino para la sociedad? No, aquí hay que tener cuidado. A la final no es como Enrique Dussel, que uno podría decir que Habermas también es un teólogo. No, él es un racionalista. Perfecto. Él lo que él piensa es que, o él lo que ha aceptado, o a lo que se ha resignado en los últimos años, es que es imposible eliminar del ser humano esa dimensión de lo sagrado. Entonces él mira ahí, justo por su racionalidad práctica, que es la que le guía como método, es qué hago entonces con el ser humano que tiene estas características. Él, de todas formas, en esta extensa obra que te digo que se llama La historia de la filosofía, no está defendiendo la religión para nada, ni cuando dialoga con Joseph Ratzinger defiende la religión. Solo está reconociendo el valor para que la gente le da a la religión para darle sentido a su vida. Pero no es un religioso de ese tipo, Jürgen Habermas, sino que, digamos, se tiene que acoplar, o su filosofía tiene que acoplarla al ser humano tal como es, y no como él hubiera querido que sea, o como él pensaba que era, cuando hace 50 años estaba escribiendo sobre estas cosas. Y a partir de eso, entonces, él lo que intenta hacer es lo que se llama una fusión de horizontes. La religión tiene un horizonte, la filosofía tiene otro horizonte. ¿Qué hacemos? Por eso él se pregunta en esta última obra, ¿cuál es el papel de la filosofía hoy? De la filosofía. ¿Qué es lo que hace la filosofía cuando él dice están retornando el discurso religioso? Y eso no es que a él le guste, es que eso disminuye la capacidad de racionalidad de los seres humanos. Pero entonces, ¿cómo hago para cuidar mi racionalidad práctica y acoger el discurso que puede tener tintes religiosos? Y por eso dedica 1000 páginas a escribir, y se dedica a escribir 1000 páginas sobre esta dialéctica que se ha ido dando entre fe y saber. Y él empieza por supuesto, desde la Grecia antigua, y él dice, por supuesto, no, yo soy un filósofo occidental y quisiera ir a otros ámbitos, a veces va un poco más hacia qué es lo que ha pasado en el pensamiento oriental, pero es normalmente muy occidental en eso. Claro. Bueno, Diego, me quedé pensando mucho porque hablar de la religión fue el primer capítulo que grabamos de la primera temporada de Diálogos Mundanos contigo mismo,
y ahí se habla mucho de esto, ¿no? De lo religioso y lo sagrado, más allá de la existencia ontológica del ser Dios, ¿no? Pero bueno, creo que tiene mucho sentido en la medida de que en este mundo nos disputamos entre creer y saber, no necesariamente creer en entidades trascendentes, sino incluso en lo que creemos de lo que nos cuentan los medios o lo que sabemos de la realidad. Entonces, tal vez ahí también hay un elemento muy importante para leer a Habermas y para identificarlo. Como ustedes saben, todos estos programas no tienen ningún interés de decir el filósofo es ya la construcción total de la verdad, ni hacerlo pedazos, sino más bien de que ustedes, como escuchas de este programa, puedan un poco interesarse y sobre todo ir a la fuente, revisarlo, criticarlo, pues, y por supuesto para eso está Diálogos Mundanos. Así que, Diego, yo quería agradecerte muchísimo por este espacio. Siempre me quedo con la cabeza llena de ideas, incluso para el resto de cosas. Solamente para ir cerrando en esta edición, yo quería agradecer profundamente a la Alianza Francesa de Cuenca. Estamos grabando el día de hoy en el estudio de Radio Francia Internacional. Y por supuesto esta generosidad al menos vale enunciarla, porque sin estos esfuerzos colectivos y la buena disposición, en este caso de Lea, de José Luis, no sería posible también grabar los podcasts, que son más o menos un ejercicio comunitario de lograr que la filosofía pueda salir. Decirles a nuestros escuchas pues que nos encontramos próximos a dos cositas muy importantes por parte de Mundana. La primera, el Congreso de Filosofía Mundana, que se va a realizar ya en el mes de julio, que, Diego, no sé si tú quieres contarnos un poquito, aprovechando que también eres el presidente del Congreso, ¿qué va a pasar en ese Congreso? Un ratito, así, sí, un pequeño seguro. Adelanto. No, sí, seguro. Muchas gracias por mencionarlo, porque es muy cierto. Esto que es el producto de un esfuerzo de un gran grupo de personas, de la gente que está en Mundana, pero también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la del Núcleo de la SOAI y también la Nacional. El 3, 4 y 5 de julio tendremos un congreso, el primer congreso de filosofía mundana, que tiene como tema las fronteras de lo humano. Y claro, estamos preparando un montón de, digamos, algunas muy buenas charlas con algunos invitados internacionales, gente que viene de otros países para discutir temas que queremos, de nuevo, ¿no?, hacer honor a esto de la filosofía mundana, de cosas que nos preocupan al día a día. Será un congreso no dirigido a expertos de la filosofía, sino a la gente que le gusta la filosofía, que tiene un interés filosófico. Así que ya en los próximos días tendrán más detalles a través de nuestras redes sobre cómo inscribirse, cómo participar, pero no tienen que perderse esto, porque el otro día conversábamos con unos colegas. Hace bastantes años que no tenemos un congreso, un seminario, un simposio grande de este tipo como el que estamos proponiendo de filosofía. Hay esfuerzos más pequeños, todos se felicitan, todo esfuerzo se felicita, porque no es fácil organizar esto. Entonces una mesa de diálogo siempre será bienvenida, pero un congreso como el que está planificado para varios días y en varios espacios no se ha visto en mucho tiempo, así que seguro va a salir bien. Bueno, y a todas las personas que se quedan interesadas, revisar revistamundana.es, el espacio donde están colgados los podcasts, la información del Congreso, los artículos diarios, la revista que sale en el mes de marzo. Este día, lunes 24, iniciamos también el Laboratorio de Estética Crítica en colaboración con la Bienal de Cuenca. Entonces, bueno, muchas iniciativas, sobre todo para permitir que la palabra nos encuentre, que el diálogo, y ojalá poner en práctica un poquito a Habermas, que la democracia deliberativa pueda surgir de encontrarnos y reconocernos en las diferencias y también en estos horizontes comunes que los humanos deberíamos procurar encontrar. Así que muchísimas gracias una vez más a la Alianza Francesa, mil gracias por este espacio, y con ustedes pues nos seguiremos viendo, y de Diálogos Mundanos también habrán noticias en los próximos días que estaremos muy gustosos de comentarles. Un abrazo a todos y muy buenas tardes.